Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, gracias por estar en la universidad, Adolfo, y en la radio. Bien, gracias. ¿Por dónde arrancar? Hay una situación novedosa en la región en materia de derechos humanos. Se habla de un tiempo de populismos que se fueron y avances de sectores más conservadores. ¿Cuál es a tu mirada en este presente lo que está pasando en América Latina con el tema de derechos humanos? Y América Latina es un continente con una gran diversidad y que vive entre luces y sombras. No, muchas veces estas sombras, bueno, tendría que señalar algunas cosas que no son muy preocupantes, porque es un retroceso muy fuerte. El golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, la metodología utilizada también en Paraguay con el derrocamiento de Fernando Lugo y ahora lo de Dilma Rousseff en Brasil. Me la fui a ver a Dilma. Ajá. ¿No? Esos son situaciones muy complejas. Hay un retroceso, aquí en Argentina un gobierno neoliberal, también con una política muy restrictiva y donde se están perdiendo las conquistas sociales y hay el aumento de la pobreza. Entonces, y por el otro lado hay algunos signos fuertes de esperanza, Ajá. como el caso de la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Ajá. Acabo de estar recién con Piedad Córdoba, ¿no? La legisladora que viene trabajando mucho con esto. Y hay también otras sombras, como que aquí en Argentina le quieren cerrar las puertas a Telesur. Claro. ¿No? Son problemas graves cuando Telesur es una mirada importante, nueva, digamos, en el continente. Y un poco esto, como vienen las cosas, digo, así como hay monocultivos de soja, de pinos, ¿no? Hay estos monocultivos reciben mucho agrotóxico. ¿Vos sabés que en los monocultivos no hay pájaros? Ajá. No hay pájaros porque no hay biodiversidad, por no los hay glifosatos, por los sapos, venenos, claro. No hay pájaros, no hay mariposas, sapos, porque no tienen que comer, ¿no? Ahora, esta situación es gravísima porque altera todo la biodiversidad, es decir, no hay biodiversidad. Pero hay un monocultivo que es más peligroso que todos esos. ¿Cuál es? El monocultivo de las mentes. Ajá. Y los tóxicos a la mente, con los grandes medios de comunicación que monopolizan y tratan de masificar el pensamiento. O la falta de pensamiento propio, ¿no? Pareciera, ¿no? Falta de pensamiento. Le imponen. Y bueno, y esto es lo que se está haciendo de imponer el control de los medios de información. Vos nombraste Telesur y es apenas una pesita chiquita para tratar de balancear toneladas y toneladas de presión sobre ese tema de virtualmente la anulación del pensamiento, ¿no? ¿Cómo y desde dónde se puede construir algo contra esa hegemonía, ¿no? Que además es un discurso que se vive moviendo entre el entretenimiento y el miedo muchas veces. Mira, la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Entonces creo en los medios alternativos, los medios así como este que tienen aquí de las universidades, la radio, los canales de televisión. Esto es importante para... hoy recordaba esto que dicen los indígenas del Cauca, en Colombia, ¿no? Hay que hacer caminar la palabra.
Qué lindo. Es muy linda, ¿no? Sí, sí, qué linda frase. Claro, hay que hacer caminar la palabra, porque la palabra sin acción es el vacío, Ujú. y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. Mi abuela era una india guaraní. Nunca llegó a hablar el español, ¿no? Era una mujer de la selva. Por lo tanto, era una salvaje. Ser salvaje significa ser gente de la selva. Y desde chico tuve mucha discriminación en las escuelas, que nos decían los maestros, maestras, que los indios eran los vagos, que no querían trabajar, que hacían malones, pero nadie, ninguno de esos maestros decía cómo le quitaban la tierra, cómo los expulsaban, cómo los masacraban, hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Entonces, para mí es no solo como identidad, sino como un desafío de que se respete la vida de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad. Es fuerte. Muy fuerte. Uh-huh. Es decir, cómo nosotros somos seres sociales, somos uh-huh. seres comunitarios. A través del individualismo no conseguimos nada, uh-huh. ¿no? Tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer las comunidades, las voces, que en la diversidad. La gran riqueza de los pueblos está ahí. Uh-huh. Porque si nos imponen el monocultivo en la mente, estamos perdidos. Perdemos la pertenencia, la identidad, los valores. ¿Quiénes somos? El sentido crítico. Claro. Ante lo injusto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Hay un antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Uh-huh. ¿No? De dónde venimos, quiénes somos, qué pensamientos tenemos, qué espiritualidad vivimos. Uh-huh. Hay una tendencia, Adolfo, a criticar el pasado y a prometer cosas en el futuro, pero en los dos escenarios se olvida el presente, que es lo que tiene que resolverse, ¿no? Bueno, eso cuando se pierde la memoria es necesaria, pero la memoria no para quedarse en el pasado. Ajá. La memoria nos ayuda a iluminar el presente, porque si perdemos de vista el presente, no podemos construir ningún futuro. El futuro ese es un presente. Lo que vamos a plantar es la semilla de lo que tiene que brotar, ¿no? Uh-huh. Perfiles en la UNDAB. Adolfo Pérez Esquivel. Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como docente por 25 años y en 1971 comenzó a involucrarse en movimientos que luchan por la paz y la justicia. A ver, volvamos un poco al pasado. ¿En qué momento un tipo que se decide por la arquitectura como vocación y que dedica años a la docencia, tiene, o a lo mejor tenía innato y aflora esta vocación por la justicia y por la paz? ¿En qué momento se cruza en tu vida el momento de luchar, la decisión de luchar por la justicia y por la paz? Mira, creo que desde que nací, pues yo provengo de un hogar muy pobre, era un pibe que comía un día, 2 días no comía, no vendía diarios, me agarraba el tranvía,
Nací en la República de San Telmo, limítrofe con la República de La Boca. Ajá. No, nos íbamos a comer tallarines al estudio de Quinquela. Ajá. ¿No? Y después andamos vagueando, haciendo lío por ahí, por toda La Boca. Ajá. Le tocábamos la campana que está ahí en el mástil a los marinos jubilados que estaban medio dormidos y nos corrían. Pero, y bueno, después comencé a, qué sé yo, mi compromiso surge tal vez de algunas personas que me hicieron ver la realidad de otra forma, ¿no? Desde la espiritualidad, Ajá. desde el Evangelio. Interesante. Hay Sí. una pregunta que a mí siempre me aparece, porque el arquitecto, tal vez sea un prejuicio periodístico, el arquitecto es un tipo que pareciera estar llamado a ser, formado para hacer la gran obra, la cosa de la gran envergadura, lo sobresaliente, pero a vos se te cruzó otra vocación, otro mandato. No sé, yo más la arquitectura la ejercí mucho en la docencia, pero Ajá. yo soy artista, soy Ajá. escultor, soy pintor, Ajá. así que más sí usé la arquitectura para la enseñanza Ujú. en la facultad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero no, mi formación es más artística que de arquitecto. Algo de Quinquela habrá ahí, que era un tipo con mucha vocación solidaria, ¿no? Sí, con Quinquela los tallarines que hacían eran riquísimos, ¿eh? Todavía cada vez que me acuerdo lo siento el sabor. Pero, y el tuquito así a la boloñesa, o si no, con salsa de tomate, Un ¿no? poco perdido, ¿no? En una época de esplendor de esas cantinas en La Boca. Desaparecieron, ¿no? Desaparecieron. Ahora esto, Caminito, Ujú. llegué a conocer a Juan de Dios Filiberto, ¿no? Ujú. Nunca nos acercamos, pero decía el maestro, no hay que molestarlo. Pero atravesaba el caminito, era los pasos de la gente Ujú. que atravesaba por ahí para ir hasta las vías atrás. Claro, claro. Ahí era una zona de trabajadores, portuarios. ¿Qué había? ¿Hay una suerte de apeadero? ¿Se subía al tren? La gente Claro, lo sí. usaba. Sí, sí. Ujú. Pero, y bueno, después las cantinas, las canzonetas, el transbordador. Ujú. Recuerdo que había un botero Ajá, que cruzaba con el bote, sí. llamado Benítez. Ujú. Y le decía, y dos nos cruza y vamos. Y nos colgábamos de los carros en el transbordador, porque ahí Sí. entraban los coches, entraban Ujú. los carros con los caballos Claro, parcherones. claro. Para el lado de la isla Maciel. Para el la lado de isla Avellaneda. Maciel, sí. Ujú. Así que el lugar nuestro era ese, ¿no? Y ahí ya había una trabajamos en semillita los de... conventillos. ya había un trabajo ahí, claro. Sí. Sí, sí. Yo prácticamente nací en un conventillo, Ujú. ¿no? Y bueno, y ahí después trabajar la necesidad de la gente eran muchas. Ujú. El famoso puchero, Claro. ¿no? Íbamos, cada uno se llevaba una papa, una zanahoria, un pedazo de carne, lo tirabas ahí, ese era el Todo puchero. iba a parar a la cacerola. Que Claro. todo iba a parar, y ahí después quedaba el caldo para la sopa a la Claro, noche. para la sopa de la noche. Era ¿Y el viejo tuyo a qué se dedicaba? pescador, Pescador. estos gallegos que llegaron de allá, Ujú. ¿no? Me decía dos cosas de lo que recuerdo de él, ¿no? Porque no viví mucho con él. Pero me decía, en el mundo hay dos clases de personas. Uno que nacen con estrellas y los otros que nacen estrellados. Yo soy de la segunda generación. Con el tiempo fui creciendo, estuve trabajando en las parroquias. Yo tengo una formación cristiana, me formé con los franciscanos. Después comencé a trabajar en los barrios, en el mismo barrio que yo vivía, San Telmo, La Boca. Ahí poco a poco fui creciendo en esto, fui tomando conciencia de lo que era la pobreza, que la vivía, porque no me regalaron nada, de comenzar a trabajar en el barrio con las comunidades, y poco a poco fui avanzando con esto. Comencé a viajar a Brasil, al Paraguay, al Uruguay, los países limítrofes. Y así me fui acercando poco a poco a la realidad latinoamericana.
Y decime, ¿cuál es el primer momento en que te conectás con la literatura, con los libros, con la lectura? ¿En qué momento? Mira, esto es interesante. En el Parque Lezama, antes los socialistas habían instalado bibliotecas populares. Eran casillas muy a lo francés, ¿no? Hermosas, con una bibliotecaria. Ajá. Y nosotros íbamos, los chicos, en esa época no había televisión, no había celulares, no había nada de eso, ¿no? Entonces le pedíamos un libro y ahí leíamos cada uno una página, 2 páginas. Y ahí entramos a leer, pero nos pasamos la tarde leyendo. ¿No? Después hacíamos lío, pero el tiempo que teníamos para leer era... Y claro, como nunca terminábamos el libro, al día siguiente volvíamos porque quería ver cómo seguía la historia, ¿no? Y así tomamos el gusto por la lectura, y nos leímos de todo. Ahí uno tiene también la idea, el recuerdo de que esas corrientes migratorias nuestras, españolas, italianas, tenían una bibliotequita. Los anarquistas y los socialistas tenían acceso a una pequeña bibliotequita, ¿no? No faltaba. Un hábito que lamentablemente, por obra y gracia de la tecnología, de escribir rápido y de hablar por los zócalos como la televisión, parece que se va perdiendo, ¿no? El vínculo con el libro. Sí. No, yo los libros nunca los abandono porque sé que no muerden. Está muy bien. No. En Perfiles, Adolfo Pérez Esquivel. En 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en la cumbre del movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericana, y el movimiento ecuménico Paz y Justicia con diversos grupos cristianos. 2 años más tarde, participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A partir de 1976, se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo te encuentra? ¿En qué estado te encuentra el premio Nobel? ¿Qué estaba pasando en esos días en tu vida? Yo estaba preso. La dictadura me guardó una vez que regreso de un viaje al Ecuador, donde también fui preso en el Ecuador. ¿No? Año 80, para recordarle a las generaciones nuevas, ¿no? En el 80 ya me habían liberado, pero con libertad vigilada. No estaba liberado. Me liberan 2 días antes de la final de fútbol. ¿De la Copa del 78 acá? Sí, del 78, 2 días antes. Después yo sigo en libertad vigilada, ahí, ¿no? Eso para dar una imagen al mundo de que acá estábamos todos bien. Claro. Éramos derechos humanos, ¿no? Claro, como decían de que me habían liberado, no era cierto. Estaba en libertad vigilada, pero en mi casa. Claro, ya limitado. era otra cosa. Limitado. Claro. Y yo... estando preso sabía de que me habían propuesto como candidato al premio Nobel. Era más conocido fuera del país que en el país. Sí. Veníamos trabajando mucho en América Latina, con indígenas, movimientos populares, organizaciones de base. Y yo pensé que me habían propuesto para liberarme, lógicamente, ¿no? Claro, como un salvoconducto, digamos. Sí, y en el 80, cada tanto yo llamaba por teléfono, de un teléfono público a mi casa.
Y cuando me tiene mi señora me dice, mira, te están buscando de la Embajada de Noruega, andar rápidamente, urgentemente ahí. Y yo pensé que era como sacábamos nosotros informes sobre la situación de los desaparecidos y las violaciones de derechos humanos en el país. Fui a la embajada. Y el embajador me hace pasar en su oficina y yo miraba el reloj cada tanto. Estos serían como las 11:15, 11:30. Y me decía, mire, le digo, tenía una mesa preparada con copas y cosas. Una cosa rara. Una cosa rara. Y le digo, mire, embajador, dígame lo que me tiene que decir, yo le traigo los informes, me voy. Me dice, no, por favor, espere. Justo a las 12, él me tenía que dar la noticia que me habían dado el premio Nobel. Ajá. ¿No? O sea, que te hizo hacer tiempo ahí hasta ese que llegara la hora. Sí, me tenía ahí en la mansadora. Uh-huh. ¿No? Y claro, cuando me lo dice, yo dije, mire, no lo voy a asumir a título personal, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, porque mi trabajo no es de una persona, yo trabajo con miles de personas en todo el continente, ¿no? Desde México a la Patagonia, religiosas que trabajan en los lugares más inhóspitos, pero movimientos indígenas, movimientos campesinos, en las favelas, en los tugurios, casas de brujas, que es el lugar donde yo me muevo. Me movía antes, me muevo ahora, en los mismos lugares, ¿no? Y bueno, tanto es así que después cuando el gobierno, a los 2 días quieren asesinarme. Después de que recibiste la noticia. Sí, eso fue el 13 de octubre. El 15 de octubre tratan de asesinarme. Y el que manejaba el coche tenía las 4 latas. Mi hijo mayor, Leonardo, iba manejando y cuando doblamos por Bolívar y Perú, donde teníamos la sede, aparecen 2 personas así con las armas para tirarme. Le digo, acelera que nos matan. Aceleró y atrás se cruzó un taxi. Ajá. El tachero nos salvó. Increíble. No sé quién es. No sabía esa historia. ¿Ah, no? No sabía. Eso fue el 15, sí. No sabía que había sido así. Yo me acordaba del dato ¿no? Sí. Y pudiste salir a buscarlo el premio. No querían darme el pasaporte. Ajá. Hubo una protesta internacional muy fuerte y entonces sí, me dieron el pasaporte con un sello que dice equipo 2. Ajá. Cada vez que regresaba a Buenos Aires me retenían en el aeropuerto, ¿no? Era peligroso eso. Claro, estabas marcado. ¿Para qué sirvió el premio? ¿Para qué ahora la distancia, tantos años? El premio Nobel sirvió para abrir puertas que antes no se abrían. Ajá. Para tener una voz y llevar la voz de los pueblos. No, tanto es así que, mira, yo que asumí en nombre de los pueblos de América Latina, la antigua sede nuestra, ahí en Perú, 479, esa casa pasa a la Universidad de Buenos Aires ahora. Y ahí pedí a la universidad que eso se funde la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos. Ajá. Entonces, todo eso, las condecoraciones, las cosas van a ir todas ahí. Todas las cosas, no me pertenecen a mí. Claro. Y bueno. Y aquí en la Argentina había un antecedente que Saavedra Lamas con la mediación era un hombre del Estado, ¿no? Era canciller. Sí, era el canciller. Una mediación entre Bolivia y Paraguay, esos diferendos. Pero el Nobel después, a mi juicio, posee algún recorrido sinuoso, como terminar en manos de Kissinger o más cerca de Barack Obama. ¿Qué pensás de esas cosas? Yo creo que el premio Nobel depende como uno lo use. Para mí es un instrumento al servicio de los pueblos y no nos sirve. Es así. Siempre lo tomé de esa manera. Ahora, el Comité Nobel no siempre es el mismo. Ajá. Hay variaciones de gente, ¿no? Cuando se lo dieron a Obama, le mandé una carta a Obama y le dije, mira, me extrañó que te hayan dado el premio Nobel, pero ahora que lo tenés, trabaja por la paz. Claro. No, ¿Te respondió? Sí, tengo una carta de 3 páginas de Obama. Ajá. No, y me dice que bueno, que él está de acuerdo con las cosas que yo le planteo, pero dice que algunas cosas no puede hacer.
¿no? Que tiene la intención de hacerlo, pero después la mayoría de la Cámara del Congreso la tienen los republicanos. Ujú. Así que, no digo, entonces yo le decía, mirá, vos prometiste que ibas a cerrar la cárcel de Guantánamo, que ibas a terminar la guerra del Medio Oriente, ¿no? Y nada de esto se cumplió, Ujú. que se iban a terminar las torturas. Y él me contesta así, muy sinceramente, ¿no? Es cierto, pero hay cosas que no puedo. Siendo presidente de Estados Unidos, Ujú. ¿no? Porque el poder no lo tiene Obama, lógicamente. Claro, claro, el poder está en otro lugar. Pero bueno, el premio Nobel sirve como para llevar la voz de los pueblos, para tratar no para uno, Ujú. por lo menos yo lo tomo desde esa perspectiva, ¿no? Hay costos que los asumo, no me quejo, porque soy consciente de lo que eso representa, ¿no? Ujú. He estado en muchas cosas así que hemos aportado, en el caso de la guerra de Nicaragua, en Guatemala, en México, ¿no? Ujú. Tratamos, lógicamente, que siendo premio Nobel, la palabra que uno pueda tener es escuchada. Tiene otro peso. Antes claro. decía lo mismo, pero nadie me escuchaba. Claro, claro. Es una carta de presentación para que te entiendan Sí. y te atiendan, ¿no? Eso es Claro. fundamental. En Perfiles, Adolfo Pérez Esquivel. Participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A partir de 1976, se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Perfiles en la UNDAB. Edición: Diego Aguilera. Operación técnica: Lautaro Federico Amra. Producción: Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución: Paula Maitía. Idea y conducción: Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Adolfo Pérez Esquivel. Y Adolfo, posteriormente en la región, vencidos ya los plazos de los 70 y el arranque de los 80, aparecen procesos democráticos, uno de ellos en la Argentina. Sí. ¿Te ofrecieron algo los gobiernos en la Argentina a partir del 83, políticamente, gestión vinculado con el tema de derechos humanos? No, el único que me llamó una vez fue Alfonsín. Pero nosotros veníamos trabajando para formar las comisiones bicamerales que tenían capacidad de investigación sobre la cuestión de los desaparecidos. Además, ya habíamos hecho todo un trabajo con Emilio Miñones y otra gente. Estamos hablando muchos años antes de la CONADEP, del informe. Claro, antes. Estamos hablando 3, 4, 5 años antes. Claro, Alfonsín me invita a asumir la CONADEP. Ajá. Y en Casa de Gobierno nos reunimos y le digo, mire doctor, yo estoy dispuesto a asumir la comisión, pero con una condición. Y Alfonsín me dice la que usted quiera. Dice, ya tengo el decreto aquí, lo firmo ya, lo sacó y todo. Dice, lo firmo ya. Que todo pase a la justicia federal y no a la justicia militar. Ajá. Porque los militares no se van a juzgar entre sí. Y ahí Alfonsín no dijo nada. Esa misma noche lo llama sábado. Uh-huh. Yo dije, si no está eso, yo no. Porque sabía que Alfonsín pasaba todo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Uh-huh, claro. Y los militares, lo único que hicieron en 3 años fue sobreseer por tiempo vencido
al entonces capitán Astiz. Ujú. Sí, estaba el perdón puesto tácitamente ahí entre ellos. Estaba. Ahora, Adolfo, el fenómeno del juicio a las juntas viene acompañado por otras presiones. Yo quería preguntar, en ese arranque de la democracia, ¿tenía presiones fuertes de riesgo de que volviera a recrudecer la cuestión militar en la Argentina y golpearan contra Alfonsín? Yo no Sí. por defenderlo al presidente, sino No. los condicionantes, ¿no?, de esa época. A mí Alfonsín me pareció un buen tipo, ¿no? Pero tenía limitaciones, tenía muchas presiones. Los militares todavía eran fuertes. Tenía presión de las Fuerzas Armadas. Y yo lo que no acepté fue por una cuestión de principio. Ujú. Pero después apoyamos a la CONADEP todo lo que pudimos, ¿no? Le pasamos todo lo que nosotros teníamos como material. Ujú. Pero sí, Alfonsín fue hasta cuando fue la casa está en orden, ¿no? Que Claro, el levantamiento de claro. Rico y Sí, una sí. serie de La cuestión cara militares. pintada. Cara pintada, Bueno, y sí. las leyes del perdón, la obediencia debida Claro. al punto final, Sí, sí. que ponen una suerte de Sí. cono de sombra, ¿no?, en la investigación. Sí, ahora nosotros no, por lo menos lo que la gente que estaba conmigo no podíamos aceptar eso. Ujú. No estábamos contra Alfonsín, pero no podíamos aceptar eso. No, tratamos de apoyar lo que podíamos, pero no aceptar eso. Ese periodo transcurre durante todos los 90, donde hay un trabajo incesante de las organizaciones de derechos humanos procurando obtener pruebas, seguir avanzando, Sí. tener presente la cuestión de la memoria, y hay un auge, por llamar de alguna manera, una recuperación de eso en el arranque del gobierno de Néstor Kirchner. Sí. ¿Cómo te fue con estos gobiernos de Cristina y Néstor? Menem muy mal, Menem mal. ¿no? Porque Menem termina con los indultos, termina negociando con los militares, un desastre. Ocultando muchas cosas de lo que fue el asesinato de Angelelli. Ujú, claro. Después llega Kirchner, lo que yo veo que tuvo la voluntad política de avanzar lo que los organismos de derechos humanos proponíamos, que era superar las leyes de impunidad, la de punto final, obediencia debida. Estaban frenados todos los juicios. Y esto Kirchner lo hace, ¿no? Ahora, es valioso, creo que la historia va a recordar a Néstor Kirchner por esa voluntad política. Ujú. Ahora, después la política de derechos humanos del kirchnerismo fue muy ambigua. A ver, ¿cómo ¿No? es eso? Fue sí, la época de la dictadura centraron todo el esfuerzo ahí. Ujú. ¿No? La cuestión de los juicios, juicio y castigo, pero poco en la política de derechos humanos del momento, Ajá. de la actualidad. De aplicación en el momento. De aplicación, sí. Ahí como por ejemplo la represión a los movimientos indígenas, Ujú. ¿no? El caso de los pueblos contaminados mineros, como el caso de Andalgalá y, ¿no? Y muchas otras cosas. El caso también de las fumigaciones, de los monocultivos, esas cosas no las trataban. Por el contrario, apoyaban pensaban más en la producción que en la gente. Tuvieron cosas interesantes como lo que es la asignación universal por hijo. Ujú. Es decir, algunas cosas hicieron, la ley de medios. Ujú. Yo la fui a apoyar a la Cámara de Diputados, esto, Sí, ¿no? claro. Porque me pareció importante. Se extrañaban como yo, que era crítico con ellos, y iba a apoyar lo que ellos habían hecho. No tenemos ningún problema, pero no pertenecemos a un partido político. Ujú. Tratamos de mantener la independencia, pero tampoco de ponernos así en una oposición de... Claro, la- cerrada, ¿no? Porque hay cosas que sí vale la pena apoyar en cuanto a derechos, ¿no? Esto Por imagina supuesto. uno. Y
¿Y cómo es la relación con la Iglesia desde el Premio Nobel en adelante? Porque citaste varias veces la fe, estás comprometido con la fe. Sí. ¿Cómo ha sido la relación con la Iglesia como una pata también asociada a los procesos de la dictadura? No fue buena. Había algunos obispos con los cuales nosotros trabajamos. Te los puedo nombrar porque son muy pocos. Creo que me sobran dedos. Sí, sí. No, Esaine, Claro. Novak, Jaime de Nevares, Devoto y Yo no me acuerdo más que esos cuatro, la verdad. sí, que... y Saspe, que después Vicente falleció, Saspe, claro. que estuvo Sí, sí. preso conmigo en Ecuador. Ajá. ¿No? Y después olvídate, ¿no? Ujú. No, yo era más o menos alguien que había que tenerlo muy lejos. Ujú. Después cuando Bergoglio llega Papa, sí, ahora la relación es más fluida, Ujú. pero antes trabajamos con algunas comunidades, por ejemplo la pastoral indígena, Ujú. con los movimientos barriales, ¿no? En las villas. Ujú. Ahí hay alguien que sí, que estoy en contacto, que es el padre Pepe, Ajá. ¿no? En un momento había un movimiento de liberación con los pasionistas, ¿no? Vinculado ahí en la Casa de la Santa Cruz, Sí. donde desaparece la gente ahí. Ujú. Pero bueno, y después algunos, pero no nunca con el movimiento, con lo que es oficial de la Iglesia, ¿no? Lo institucional, digamos, de No, la Iglesia. bien con la Iglesia metodista, con Ajá. los luteranos, Ajá. a nivel ecuménico, ¿no? Ujú. Tanto es así, nosotros ayudamos mucho a la formación del movimiento ecuménico y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estoy hablando del 75, Ujú. Claro. ¿no? Claro, fundante, ahí había Es fundante eso, había representación de todos los credos prácticamente. Claro, allí, sí. ¿no? Ahora, yo tenía más vinculación con las iglesias de Brasil, por Ajá. ejemplo, de Chile, Ujú. algunos del Paraguay, del Ecuador, mucho en el Ecuador, con el obispo de los indios, Leonidas Proaño, Ujú. ¿no? Con Elder Cámara, Elder Cámara. el cardenal Pablo Evaristo Ars, Ujú. que me sacó 2 veces de la prisión de Brasil. Ujú. Con pensamientos mucho más abiertos, ¿no? Más abierto, mucho más Pedro Casaldáliga, todo el movimiento de los teólogos de la liberación, ¿no? Ujú. Pérez Esquivel ha contribuido con numerosas misiones internacionales, como Barco por la Paz a Nicaragua, Barco por la Solidaridad a Polonia y campañas de resolución de conflictos en Sudáfrica, Afganistán, Medio Oriente y Tíbet, entre otras. Entre sus innumerables trabajos literarios se destaca Caminando junto al pueblo, de 1995, donde cuenta sus experiencias en la lucha por el ideal de la no violencia en América Latina. En la actualidad, Esquivel dedica su tiempo a la Fundación Servicio, Paz y Justicia y al proyecto Aldea Niños para la Paz, que atiende a numerosos menores en estado de riesgo social. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo lo ves al Papa? ¿Cómo lo ves a Bergoglio Francisco? Mira, lo veo muy bien. La encíclica, estuve con él en mayo, ahora voy a ir el fin de noviembre, que tengo que ir a Europa, Italia, lo veré nuevamente, pero
es un hombre con otro pensamiento, ¿no? Más profundo, hay una diferencia muy grande de lo que son los jerarcas de la Iglesia a lo que es el pastor de la Iglesia. Ajá. Francisco es un pastor, ¿no? Es un hombre que va y camina y está con la gente. Aquí también iba a las villas, iba a trabajar, después que terminaba con su labor de arzobispo, se arremangaba la sotana y se iba a trabajar con la gente. Sí, lo que uno ve que es difícil contra esas estructuras tan conservadoras dentro de la Iglesia, cómo encaja, ¿no? El Papa, porque no encaja. No entra ni por casualidad ahí. No encaja, se quedó a vivir en el hotel. Uh-huh. ¿No? Está con la gente, trata de que la gente misma de ahí del Vaticano salga a misionar, porque no tienen que estar encerrados ahí, tienen que salir a la gente. Uh-huh, claro. ¿No? Y con él, la última vez que estuvimos hablando mucho sobre un caso dramático, tremendo, que es la situación del Medio Oriente. Uh-huh. La guerra en Siria, en Libia, en Irak. Yo estuve en Irak 12 días. Fui de Amán, Jordania, a Bagdad, hice 2.000 kilómetros de desierto. Pero hablamos mucho sobre las muertes, las barcazas, las pateras que se hunden en el Mediterráneo. Uh-huh. Se calcula más de 10.000 muertos en el Mediterráneo. Y yo le decía, mira, Francisco, en el mar no se dejan huellas. Claro. No, se los tragan. Es que además, volviendo un poco a esta cuestión de la hegemonía de los medios, pareciera que hay muertes buenas y muertes malas, y muertes que se deben ocultar por razones del sostenimiento de esos ejes de violencia, ¿no? Uno no tiene idea, por ejemplo, de la cantidad de civiles inocentes en Siria que han muerto, ¿no? Ahora, ¿quién provocó esas guerras? ¿La OTAN? Uh-huh. ¿Estados Unidos? ¿El Pentágono? Claro, el Pentágono. Uh-huh. Ellos son los que son criminales que provocaron estas guerras. ¿No? Yo esto lo denuncio siempre. Es que además hay una forma marketinera de venderla a la guerra como un camino hacia la democratización y presuntamente la paz. Sí, ¿Te acordás ese periodo que se llamó la Primavera Árabe? Claro. Ahí me parece que está la naciente de Estado Islámico, de estos espacios de terror que nacen incluso en el seno mismo de estas sociedades que las provocan, ¿no? ¿Cómo trabajar contra esa violencia, ¿no? ¿Cómo cambiar la cabeza de ese poder que piensa en la rentabilidad y que el número de personas es eso, simplemente número? Mira, Francisco tuvo gestos muy importantes. Uno fue a Lampedusa, uh-huh, que es la isla... La primera salida del Vaticano. La primera salida. Y después fue a Lesbos, la isla griega, y se llevó 12 familias uh-huh a vivir al Vaticano, como ejemplo. Como una señal, claro. Señal, porque los países europeos que provocan la guerra no quieren recibir a los refugiados. El caso de Turquía, por ejemplo, ¿no? Que los tienen. Y entonces los querían confinar en esas dos islas, en la de Lesbos y en Lampedusa. Y bueno, el gesto que tiene Francisco sobre esto es significativo, es coherente entre lo que dice y lo que hace. Uh-huh. Es que hay gobiernos que ganan votos con la política contra el inmigrante, ¿no? Incluso hay candidatos que basan su campaña contra los inmigrantes, en el cerrar, en limitar, impedir el ingreso de los inmigrantes, ¿no? Bueno, sí, esto en Europa es de siempre, ¿no? Hay mucha discriminación, más en Alemania contra los turcos, uh-huh, ¿no? Después hay contra los africanos en el caso de Francia, ¿no? Y bueno, todo esto va generando los guetos, ¿no? Claro. De los barrios cerrados y ahora el problema con los musulmanes. Uh-huh. Pero en Estados Unidos es lo mismo, ¿eh? El caso de la discriminación a los mexicanos. Yo viajo bastante a México, a la universidad, allá a la UNAM. Uh-huh. Sí, el mexicano que es útil a lo mejor para la cosecha del tomate, pero después se transforma, claro, después sí, en un inmigrante despreciable, sí, ¿no? César Chávez fue uno de los chicanos, uh-huh, que son los mexicanos nacidos en Estados Unidos, que inicia una campaña muy grande. Nosotros apoyamos bastante sobre los tóxicos, porque la gente llegaba a 32, 35 años y se moría.
por los tóxicos que tiraban en la verdura y que ellos tenían que recoger. Sí. Entonces se envenenaban por ósmosis. Claro. Era César Chávez, ahora hay avenidas ahí que lo memoran y lo recuerdan. Lo recuerdan, pero en ese momento... Un mártir. Y es muy importante que las escuelas, en su educación, en su formación a ustedes, les generen los espacios para la conciencia crítica y los valores. Es la única forma que a través de esto podemos construir otro país. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es con la participación del pueblo, es con la capacidad de resistencia. Hay que pensar. El gran desafío es la creatividad. ¿Ustedes recuerdan la rebelión de los estudiantes de mayo del 68 en París? ¿Qué decían? La imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese imposible es posible. Para mí es como un desafío de que se respete la vida de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad. Aquí se impuso un modelo de dominación, pero en todo el continente latinoamericano, no solo en la Argentina. Aquí no hubo casualidades. En la cárcel fui un hombre libre. Podían encerrar mi cuerpo, pero no podían encerrar mi espíritu. Los derechos humanos tenemos que verlo en su integridad. Y la lucha es por construir la democracia. Sí. Adolfo, ¿y el Servicio de Paz y Justicia tiene réplicas internacionales? ¿Tenés posibilidad de tener como corresponsalías? ¿O hay intercambios, hay puentes con otras organizaciones similares? Nosotros estamos en 15 países latinoamericanos. Tenemos la crisis económica de todos, así que mucho voluntariado. Nos vamos a reunir en Santiago de Chile para evaluar la situación actual del continente y ver un poco los trabajos que realiza cada secretariado, ¿no? Pues no todos los secretariados realizan el mismo trabajo. Hay algunos secretariados que trabajan más con la infancia, hay otros que trabajan más con organizaciones populares, pero hay una integración, una política conjunta de apoyo entre los distintos grupos latinoamericanos. Y otros son organizaciones de distintos lugares con las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Que son apoyos, que es solidaridad, es esto. En Perfiles, Adolfo Pérez Esquivel. En 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en la cumbre del movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericana, y el movimiento ecuménico Paz y Justicia con diversos grupos cristianos. 2 años más tarde, participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A partir de 1976, se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Adolfo Pérez Esquivel. Pasó por ahí la palabra partido político. ¿Se te ocurrió alguna vez incursionar en política, en el formato política electoral, otra militancia? No. No es que no me interese, pero es una opción. Ajá. ¿Entendés? Porque si yo me ofrecieron muchas veces ir como senador, como diputado, etcétera, pero preferimos mantenernos independientes.
Porque entonces, cuando uno ve muchas organizaciones, incluso organismos de derechos humanos, que toman una opción por un partido político, se terminó, no podés criticar nada. Ujú. Entonces, queremos mantener la independencia en ese sentido. Ujú. Pero hago política Sí, claro, desde desde luego, otra perspectiva, Desde pero luego. no partidaria. Ujú. Esta historia de que soy apolítico no existe, ¿no? Verdaderamente. Claro. Cuando te dicen eso para tomar distancia. Bueno, ya lo dijiste ahí, pero ahí en la Argentina hay una lucha de organizaciones de derechos humanos muy marcada en la figura de las madres y las abuelas. ¿Ahí crees que se ha incurrido en un error al acompañar, por ejemplo, la gestión del gobierno de Néstor y Cristina Fernández? Mira, cada organización tiene el derecho de hacer lo que cree más conveniente. Yo no me pongo en una situación crítica con ellas, ¿no? Simplemente me parece que por lo menos nosotros hemos optado por no comprometernos partidariamente, mantener la independencia, apoyar aquellas cosas que consideramos que son importantes y ser crítica en aquellas cosas que no lo son. Igual hay siempre vínculos, ¿no? Pocos ahora, ajá, sí. Ajá. Pocos ahora. Ujú. Porque, bueno, cuando comienzan a surgir esos intereses, mucha gente me pregunta ahí con Eve. Sí, yo la quiero mucho a Eve, ¿no? Porque hemos trabajado juntos siempre. Ujú. Pero con el caso de Sueños Compartidos, Ujú. es otro problema eso. El caso de Sueños Compartidos han montado una empresa para un fin social. Bueno, las cosas salieron como están ahí, ¿no? Sí. Nosotros ahí no nos metemos. Espero que eso se aclare. ¿Entendés? Tenemos, digamos, un compromiso. Nosotros por ahí estamos trabajando en Brasil, estamos trabajando, qué sé yo, en Guatemala, en distintos lugares. Eso ya nos absorbe. No, está claro. Yo quería Pero, preguntarte sí. y ver cómo... No sé, yo la respeto, aunque no comparta, es una cosa así, ¿no? Ujú. Pero me parece que cada organización tomó el camino. Sí, trabajo mucho con Norita, Ajá. con Mirta Baravalle, con Elia, Ujú. ¿no? Son las madres que... Pues, ¿sabe qué pasa? Los derechos humanos no se agotan en la dictadura. Ujú. Eso fue una época triste, dolorosa. Yo soy un sobreviviente Ujú. de esa época, e incluso del vuelo de la muerte. Ujú. ¿Entendés? Pero los derechos humanos, si no los tomamos integralmente, no cambiamos nada. No transformamos nada. No es para paliar el dolor del sufriente. Ujú. Es una transformación social, cultural y política. Es desde otra perspectiva que tenemos que trabajar. Ahora, yo comprendo que madres, abuelas, familiares, hijos, surgieron con un objetivo centrado en la desaparición de sus seres queridos. Ujú. Maravilloso. Las apoye y las apoyo totalmente, ¿no? Pero cuando hablas de los derechos humanos, de su integridad, yo ahora vengo de la Patagonia, Ujú. vengo de Esquel, de estar en el juicio a un lonco, porque hay un empresario italiano que conozco, que es Luciano Benetton, Ujú. que compró las tierras y entonces los mapuches quedan afuera, Ujú. ¿no? Queremos que le devuelvan las tierras a las comunidades. Que es su territorio, ¿no? Que es su territorio. Originario. Pero de víctimas pasan a ser victimarios, se lo meten preso encima. Ujú. ¿Te das cuenta? Es la... Ahora, si hay otros organismos de derechos humanos que optaron ese camino, bueno, esto yo no soy nadie para criticarlos, ¿no? Claro, es que hay Pero- ahí ellos tienen un tema, un tema propio. Tal vez los encierre más, o los circunscriba a esa lucha. Claro. Cuando hablamos de derechos humanos, por ahí con cierto desmanejo o con cierta liviandad, sobre todo cuando se abordan temas policiales en los medios, se suele decir, se ocupan del derecho humano sí. de los delincuentes y no de nosotros, ¿no? Las presuntas víctimas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso lo tenemos
muy presente, ¿no? Primero, quien viola los derechos humanos es el Estado. Lo otro son delitos que deben ser controlados de acuerdo a las leyes vigentes. Esos son delitos. Es esto. Ahora la gente esto no lo entiende. Habla de derechos humanos, todo. Claro, como ciudadanos, ciudadanas, todos tenemos derecho. Sí, claro. Ahora, quien viola los derechos humanos siempre es el Estado. Kommer på vegne av de minste av mine søsken og alle de fattigste. Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. Vengo de un continente que vive entre la angustia y la esperanza y en donde se inscribe mi historia. Estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de paz y bien. Gracias a todos ustedes. Nunca busqué ningún tipo de premio. Cuidado con esto, ¿eh? El premio vino y bueno, lo acepté y lo dije en el primer momento que no lo asumía a título personal, sino en nombre de todos los pueblos de América Latina, de todos aquellos que luchan y trabajan por la paz todos los días. Perfiles en la UNDAB. Adolfo Pérez Esquivel. Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como docente por 25 años y en 1971 comenzó a involucrarse en movimientos que luchan por la paz y la justicia. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Adolfo Pérez Esquivel. Hay estos clichés de decir, bueno, la seguridad o barra inseguridad y un reclamo sistemático al Estado, pero vos tocás ahí un punto fundamental. Si no hay educación, si no hay asistencia en salud, si no hay un futuro, no puede pretender uno que se resuelvan estos problemas del delito, ¿no? Ahí aparece el Estado, que generalmente suele estar bastante más ausente en procesos conservadores o liberales que en otros procesos. Pero también el argentino medio tiene la idea de que si elude impuestos es un héroe, pero al mismo tiempo critica cuando le fracasa la educación, la seguridad, la salud, etcétera, ¿no? Es una gran contradicción permanente, producto de que de este monocultivo de las mentes que citaste al comenzar la charla. Mira, hay una violencia que es social y una violencia que es estructural. Uh-huh. Nosotros como Servicio Paz y Justicia tenemos programas, trabajamos en la zona de Constitución con los chicos que viven en la calle. Yo nunca digo chicos en la calle. Uh-huh. ¿No? Están en la calle. Están en la calle porque fueron expulsados de la sociedad. Son discriminados por la sociedad. El año pasado llevé a 3 chicas que lograron salir de la calle
tienen su departamentito, están criando sus hijos, todas madres solteras que vivían en la calle. Y las llevé a la facultad, yo estoy en Ciencias Sociales, y ellas dieron la clase de 2 horas. Todos los alumnos escucharon este testimonio, lloraban, ¿no? Ahora, tenemos también los centros de capacitación laboral, ¿no? Chicos que le damos formación laboral, un oficio para que no asistencialismo, sino promoción humana. Que aprendan herrería, carpintería, cultivar, que aprendan computación, que se diviertan, que jueguen, que tengan deporte, tengan música, que escriban. Entonces, tenemos 2 aldeas, una en General Rodríguez y otra en Pilar. Ajá. ¿Qué hacen ahí? Ahí se capacitan, comen ahí, ¿no? Ahí aprenden un oficio, tenemos un convenio con la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires de hace 20 años. Entonces, los chicos aprenden un oficio, pero fundamentalmente aprenden a sonreírle a la vida. Sí, aprenden ¿no? a tan encontrarse simple ellos y tan difícil, ¿no? Al mismo como tiempo. personas. El primer paso de todo proceso de liberación. Claro. Ser persona. Entonces, los chicos van ahí y se capacitan. Eligen los talleres de herrería, carpintería, plomería, y después ellos tienen que ser solidarios en sus barrios. Entonces la solidaridad es una asignatura. Sin meterme en cuestiones más íntimas y profundas, ¿cómo ve la familia? ¿Cómo ve a papá, Adolfo, el hijo? ¿Cómo ve la familia esta vida que decidiste tener en defensa de los derechos? No fue fácil. Vivimos en el exilio, en Europa, en Ecuador, la cárcel, las persecuciones. Ahora, mi señora es compositora de música, ¿no? Ella tiene muchísimas obras, está trabajando, ahora está componiendo una ópera, hizo algunos tangos con los poemas de Julio Cortázar, un amigo. Qué lindo. ¿No? Qué grande Julio, ¿no? Julio, fantástico. Los otros hijos, el mayor es sociólogo, los otros 2 son músicos. Uno es luthier, construye unos instrumentos increíbles. Pero ellos siempre acompañaron. Acompañaron, y los nietos también. Así que saben lo que yo hago, a veces no les gusta mucho por los lugares donde voy, ¿no? Porque se preocupa, por el abuelo, que le pase algo. Claro, a ver qué puede pasar, pero bueno, cada uno tiene su independencia, su forma, conversamos mucho, así que... ¿Y vos cómo te llevas con el miedo? ¿Con el miedo? ¿Cómo lo manejaste? Sí, que apareció en estos años, sobre todo los más oscuros, los previos al Nobel. Mira, quien se deja dominar por el miedo pierde su condición de ser persona. Queda sometido, ¿no? Cuando pasas por las torturas, eso no sabes si vas a resistir. Yo tuve un vuelo de la muerte el 5 de mayo del año 77. Me encadenaron en un avión, dimos la vuelta por el río La Plata, la costa uruguaya, hasta que les llegó una contraorden que me llevan a la base aérea de Morón. Consciente estabas vos, porque había... Sí, no me habían inyectado todavía, ¿no? Bueno, pensé que ese era el último minuto que me quedaba, porque sabía que tiraban los prisioneros los aviones. Por eso digo, soy un sobreviviente de la vida, y bueno, pero uno... el miedo hay que superarlo, todos tenemos miedo, no es que somos los valientes, no, tal vez somos irresponsables, inconscientes. A veces ayuda la inconsciencia para seguir en la lucha, ¿no? Sí, te puedes decir, bueno, hacemos esto, vos sabés las consecuencias de todo esto, ¿no? No es gratuito, pero también hay algo que a mí siempre me acompañó, que es la esperanza.
No, la esperanza es así como lo tuvimos ahí en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, ¿no? Que nos reuníamos, eran 3.000, 4.000 organizaciones. Pues sí, esto es una esperanza en los pueblos, ¿no? Ujú. Cuando ves las luchas indígenas, campesinas, si siguen la lucha, es importante esto, ¿no? Ujú. Hay Porque- que hacer mucho esfuerzo para que se visibilice eso, ¿no? Porque la verdad Claro. que lo que la gente consume como material de información generalmente termina ocultando, o es muy superficial lo que se consume, y pareciera que se corre el riesgo de que si no sos visible o no ves, no existe eso que está pasando. Es una forma de ocultamiento que llega a veces a la perversión, ¿no? Mira, hoy con un compañero que me llevó a la otra universidad, a la de Lanús, Ujú. es un excombatiente de Malvinas. Ajá. Entonces me contaba la diferencia que hay entre los excombatientes de Malvinas, Claro, ¿no? Que hay. claro. Hay posicionamiento Entonces, ideológico incluso ideológico. notable, sí. Entonces yo le decía, mira, le recordaba que hay dos formas de enfrentar esto. Uno es el personaje y el otro la persona. Ujú. Hay algunos que asumen el rol de personaje, así como los actores de teatro griego. Ujú. Sabéis que usaban máscaras. Claro, Ahora, la máscara tenía la función de representar el personaje, pero también abajo tenía como un hueco que le amplificaba la voz. claro. Era una especie de micrófono Ujú. natural, Ujú. ¿no? Pero llegaba un momento que terminaba de actuar y se sacaba la máscara. Ujú. Y volvía a ser persona. Hay muchos que tienen miedo de asumir ser persona, entonces siguen siempre con la máscara. Están con el personaje. Están siempre con el personaje, ¿no? Ujú. Entonces ocultan, no son ellos. Siguen representando como si fuese una obra de teatro, Ujú. ¿no? Y esta es la diferencia. Nosotros tenemos que asumirnos como personas con la virtud y los defectos que tenemos, porque nadie es perfecto, pero todo ser es perfectible. Ujú. Y tenemos la capacidad de mejorar nuestras conductas, el pensamiento, la filosofía, la forma de cómo ver la vida. Es aprender a vivir. Adolfo, ¿cómo es la relación con los jóvenes y cómo ves los jóvenes en la región, no solamente en la Argentina? ¿Sos optimista? Sí, ¿Hay compromiso? lo hay, por- sí. No están en la pavada, los chicos no están Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, pero mirá, cuando uno va a la facultad, yo tengo un curso que son 250, Ajá. ¿no? Y vos ves que esa gente sale de trabajar y va a la facultad a estudiar y se van a las 10 de la noche, 11 de la noche, es increíble. Claro, esto lo hacíamos nosotros también cuando éramos jóvenes. Sí. Lo vemos No, en nuestra universidad aquí, Claro. lo vemos con ese entusiasmo, con gente que a lo mejor ha recuperado la vocación por hacer el estudio, la educación superior, y ya tiene hijos, claro. nietos, y ingresa a la universidad también, ¿no? Pero Sí, sí. en el caso de los jóvenes estaba pensando en cómo transferir esa lucha, que no deja de ser una lucha individual, porque vos sos emergente No, claro. de un grupo numeroso de colaboradores. ¿Cómo se transfiere, ¿no? ese testimonio? Y es la educación, es la información. Creo que esto es lo que tenemos que tener con los jóvenes, ¿no? Y fundamentalmente con la coherencia. Si yo le digo una cosa y le hago lo contrario, adiós, estoy perdido. Ujú. No me creen ni las moscas. Perfiles en la UNDAB. Edición: Diego Aguilera. Operación técnica: Lautaro Federico Amra. Producción: Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución: Paula Maitía. Idea y conducción: Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Adolfo Pérez Esquivel.
¿Abandonaste algo por la vocación de servir? ¿Qué cosas? Muchas cosas, sí. ¿Qué cosas dejaste en el camino que te, Mira, te traigan nostalgia? A lo mejor no arrepentimiento, pero alguna melancolía. No, hay cosas, me gustaría más disponer de más tiempo como para pintar, dibujar, escribir. No, escribo todas las mañanas, pero hacer cosas. Por ejemplo, tengo varios trabajos comenzados, no los puedo terminar. Entonces, uno es sobre Hiroshima. Ajá. Estuve varias veces en Hiroshima, hablé con las sobrevivientes de Hiroshima, que en ese tiempo eran niñas, ahora son personas ancianas. Y cosas que me pasaron, por ejemplo, ahí en Hiroshima, cuando voy al museo de Hiroshima, me encontré con una piedra que cuando cae la bomba, la gente se desintegra y queda grabado en la piedra como un negativo fotográfico, la silueta de un hombre. Increíble, ¿no? ¿No? Y yo me acerco a la piedra y ahí la historia es que dialogo con la sombra. ¿No? Ajá. Es un diálogo con la sombra. Y que tiene que ver con todo lo que pasó en Hiroshima, con la historia, con el pensamiento. ¿No? Y la historia que lógicamente la recreo, que es un hombre que estaba en la puerta del banco cuando cae la bomba y él lo que pensaba era llevar a pescar al nieto. Qué lindo, ¿no? Qué increíble, además, ¿no? Es eso, porque lo que troncha no solamente la vida, sino los sueños, las ilusiones, Los sueños, claro. la injusticia. Forma parte de la condición humana, ¿no? La injusticia Claro. parece que es un castigo que viene Sí. secular sobre las personas, ¿no? Sí, y otra cosa, pasar más tiempo con la familia, Ajá. ¿no? Tenemos algunos compromisos tomados, ¿no? Por ejemplo, el mes de enero, pase lo que pase, no voy a ningún lado, Está es bien. el mes de la familia. Vacaciones con la familia, Ah, sí, descanso. eso. ¿Y el fútbol, esas cosas? ¿Te interesó el fútbol alguna vez? Sí, claro. Ujú. Sí, sí. No te veía futbolero, la verdad que no. No, a mí me gusta, yo soy independiente, ¿no? Ajá. Antes me iba a la cancha de Boca, pero Por cercanía. por cercanía, claro, ahí a la Bombonera. Pero, sí, no es que veo todos los domingos fútbol. Determinados partidos sí, los sigo. Pero bueno, creo que la vida tenemos que tomar las cosas positivas, ¿no? Y yo muchas veces le digo a los alumnos, mira, un militante amargado no es un militante, es un amargado. Claro. Un militante no puede ser un amargado, tiene que tener el sentido del humor, la sonrisa a la vida, porque está luchando por algo justo. Pero si es un amargado, es un amargado. Claro. No hay militancia que valga. No es un militante, ahí adiós, ¿no? Y la otra cosa, hay que decirle a los militantes que no pierdan el alma, Ajá. porque muchas veces la venden. No hay que perder el alma. No hay que vender el alma. Yo creo que es esto, es tratar de que si esa lucha es válida, tenemos que seguirla hasta el fin, ¿no? Por eso me gusta gente así, los quiero muchísimo. A un Osvaldo Bayer, Sí. ¿no? Es un luchador increíble, ¿no? Hay, Tenaz, además, ¿no? tenaz, un hombre con una... ¿no? Muchas veces hablábamos con Julio Cortázar, con él presidí el primer coloquio en París sobre la desaparición de personas, ¿no? Con Julio hablábamos bastante de estas cosas, de la condición humana. Uno nunca termina de... Una lucha que no tiene fin, ¿no? Aparentemente, porque mientras exista tanta injusticia parece que hay que seguir buscando... Sí, pero no hay que ser amargado. Ajá. No hay que tener la esperanza que hay que seguir la lucha, y la lucha tiene mucho sinsabores y tiene... Yo ahora vengo contento del sur porque el juicio del mapuche, del lonco, se ganó. Ajá. Entonces todos celebramos, ¿entendés? Nos tomamos un buen vaso de vino
y brindamos por la vida. Listo. Del extremo del pueblo originario la nombraste y no te pregunté, ahora me acordé a Dilma. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dice Dilma después de esa destitución, de esa suerte de golpe institucional? ¿En dónde? En Brasil. ¿Qué te dijo Rousseff? Mira, yo con Dilma hablamos bastante. Ella estaba preocupada porque sabía de que eso era un golpe. No, lo que Dilma decía de que ella no iba a bajar los brazos, iba a seguir hasta las últimas consecuencias, que iba a resistir esto. Después de estar con ella fui al Senado. Hablé 1 minuto y provoqué un lío de varios días. No, pero estoy aquí para apoyar a Dilma Rousseff, una presidenta que no la pueden sacar, no la pueden acusar de corrupta, ¿no? Y vengo a darle todo mi apoyo. ¿Bastó eso? Un lío porque estaba toda la contra ahí. Que claro. Además es curioso porque si uno mira a los que juzgan y lo midiera con un corruptómetro, parecía que están más culpables ellos que la juzgada, ¿no? Pero estuvimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lowensky, creo que es. Sí. Y un hombre que nos decía ahí, bueno, yo no sé, porque aquí son 11 miembros del tribunal y no todos piensan igual, entonces tengo que hacer equilibrio entre esto, yo tengo una opinión personal, pero no la puedo manifestar. Pero la sacaron a Dilma. Y bueno, es otro espacio de lucha que habrá que ver, porque está pasando las cosas también en Venezuela. Y creo que hay energía, hay alimento, hay agua potable, potabilizable. América Latina es un emporio, ¿no? Para la mirada de estos que no tienen compasión con tal de tener rentabilidad. Se quieren apropiar de todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un caminar de cosas y para mí es muy importante en todo esto la educación, ¿no? La educación, la conciencia crítica de los pueblos, tratar de que tengan pensamiento propio, y es lo que uno trata de transmitir. Así, y es lo que tratamos de día a día, ¿no? Porque es una lucha cotidiana esto, no es un discurso, ¿no? Es una lucha cotidiana. Y bueno, esto es lo que intentamos. Y está bien, y está muy bien. Y está muy bien también haber tenido la suerte de tenerte en esta radio para charlar un rato largo, agradeciendo, y además por esa inyección de optimismo, ¿no? Que uno no tiene que perder bajo ninguna circunstancia. Así es. Gracias por estar, gracias Adolfo. A ustedes. Muy amable. Pérez Esquivel ha contribuido con numerosas misiones internacionales, como Barco por la Paz a Nicaragua, Barco por la Solidaridad a Polonia y campañas de resolución de conflictos en Sudáfrica, Afganistán, Medio Oriente y Tíbet, entre otras. Entre sus innumerables trabajos literarios se destaca Caminando junto al pueblo, de 1995, donde cuenta sus experiencias en la lucha por el ideal de la no violencia en América Latina. En la actualidad, Esquivel dedica su tiempo a la Fundación Servicio, Paz y Justicia y al proyecto Aldea Niños para la Paz, que atiende a numerosos menores en estado de riesgo social. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.